Bienvenidos a la séptima sesión de la rama cultural del proyecto Asimov. Así como habíamos comentado la semana pasada, hoy toca abordar el tema de qué prefiero hacer. Fíjense que hay una lógica en el camino que estamos recorriendo. Esta es la última de las interrogantes que nos hacemos en este capítulo para proceder a contestar a conciencia y poder resolver este tema tan importante, de autoconocimiento estratégico. ¿Y por qué le decimos acá estratégico? Porque no es solamente decir, yo sé quién soy yo, que bueno, muy seguramente ustedes saben quiénes son. Lo que sucede es que muchas veces, y aquí caemos todos, no tenemos una parametrización exacta de las variables asociadas a eso que nosotros somos. Y es muy importante listarlo, a pesar de que sepamos quiénes somos, porque ahí empezamos a descubrir elementos con nombre y apellido que nos ayudan a relacionar o a contrastar con las situaciones que tenemos alrededor, con la gente, con lo que estamos esperando, con nuestros niveles de ambición, con nuestros niveles de posibilidades y nuestros niveles energéticos incluso. Así que ahí está la importancia de contestar esto, y contestarla no es, como vamos a ver en la siguiente lámina, simplemente hacer una lista, va más allá. Entonces paso a leer la definición que en el proyecto hacemos de ese qué prefiero hacer. Entonces dice, más que generar una lista de preferencias operativas, el punto de esta sección va más hacia el entendimiento del proceso más adecuado para la correcta definición y priorización del esquema de acciones que idealmente van a derivar al logro de una serie de objetivos ligados a nuestras características, necesidades, ambiciones y posibilidades. Mucha una ligadura de otra y de otra, pero así es. Completar esta tarea depende de tener a mano ciertas herramientas que nos permitan procesar una cantidad de variables personales para eventualmente contar con indicadores que finalmente habiliten hacer una bajada a tierra de esas acciones que son coherentes con nuestra realidad y que vienen a ser las bases de ese camino para construir y optimizar la realidad que intuimos es posible. ¿Se entiende esta definición que estamos queriendo proponer desde el proyecto? ¿Hay alguna pregunta, algo que crean que hace falta explicar de mejor manera? ¿En orden? Sí, bastante claro. Ok. Bueno, y como son herramientas, vamos a ver que tenemos unas cuantas. Ciertamente no son las únicas, pero desde acá creemos que son las principales, no solo por su facilidad de acceso y por sus resultados, sino por el peso que tienen los resultados que ofrecen. Entonces vamos acá a empezar a ver unas cuantas. ¿Quién quiere leer esta lámina? Yo la leo. Adelante. Autorreflexión escrita. Hacerse estas preguntas clave y escribirlas para ordenar la mente. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Es necesario este propósito? ¿Es beneficioso este propósito? ¿Es replicable este propósito? ¿Es sostenible este propósito? ¿Es compartido este propósito? ¿Quién ha definido este propósito? Registro de contraste. Escribir listas de elementos del entorno, situaciones, personas y características propias acerca de las cuales sentimos algún grado de agradecimiento, fastidio, desagrado, miedo, esperanza, decepción, orgullo, respeto, felicidad, tristeza, paciencia o sorpresa. Así es. Fíjense que acá se trata de empezar a colocar sobre la mesa todas estas cosas, no porque necesariamente las tengamos listas, sino para que empecemos a tenerlas listas y nos empecemos a dar cuenta de qué nombre y qué apellido tienen estas cosas. Sería muy raro que no exista respuesta para cualquiera de estas, pero lo interesante acá no es que exista o no, es que esté plasmada en un medio
dónde poder empezar a estudiarlas. Parece muy simple, pero es la base de empezar a descubrir una serie de cuestiones que nos permiten reflexionar de manera mucho más profunda. Como hemos dicho en sesiones anteriores, no está mal señalar o mencionar lo obvio, porque al hacerlo lo quitamos del camino y podemos avanzar mucho más allá y acercarnos más al objetivo final. Bien, hay más herramientas. ¿Quién se anima con la siguiente lámina? Supongo que es esta, ¿verdad? Dice análisis FODA. Sí, señor. Ajá, ¿qué prefiero hacer? Herramientas. Autoanálisis FODA. Evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El test MBTI. Prueba cuestionario que ayuda a perfilar las relaciones y tendencias personales en factores como extroversión versus introversión, sensación versus intuición, pensamiento versus sentimiento, juicio versus percepción. Test Big 5, evaluación que mide 5 rangos pilares de la personalidad. Apertura a la experiencia. Openness, curiosidad intelectual, creatividad y preferencia por la novedad. Responsabilidad o Un cupro, momento. Sí. Lo sí. interrumpo un segundo. Ahí Mariela levantó la mano. Cuéntenos. Tengo dos preguntas. Adelante. ¿Nosotros vamos a hacer esos test? ¿Perdón? Esa es la primera. La primera pregunta, que si vamos a hacer estos test. Yo les recomiendo que los hagan por su propia cuenta. Obviamente los resultados son personales y no tienen por qué divulgarlos, pero es una práctica, insisto, personal. Yo recomiendo que los hagan e incluyan los resultados en sus cuadernos de evidencia. Recuerden que la evidencia es más para ustedes y no toda necesita ser compartida. ¿Y esos test dónde se encuentran? Por internet. En internet, igual yo les puedo pasar los enlaces para que los hagan y hay muchos servicios gratis. Yo uso servicios de alta calidad, validados por universidades y son gratis. De hecho, son gratis Ok, porque a ellos les sirven de fuente de datos. Así que eso lo comparto en el grupo de Telegram. ok, porfa. Segunda Claro pregunta. que sí. ¿Sí? Esto tiene que ver con excelencia operativa. A ver, Que depende de cómo lo... Ikigai. ¿Perdón? Pero ya. Ya te digo. Ikigai. Ah, se pasó a la siguiente lámina. Bueno, ya lo vamos a ver. No tiene que ver formalmente uno con otro, pero estas son diferentes cosas que nos permiten juntar material para poder pasar al siguiente nivel. La idea de Ok. todo esto, así como lo sugiere el nombre del capítulo en global, es autoconocimiento. Todas estas Mm. cosas están enfocadas hacia esa meta. Y si la dominamos, pues bueno, mejor que mejor. Vamos a ser más efectivos en lo que sea que estemos lograr. Llámese mejorar empleo, llámese cambiar uno nuevo, cambiar la modalidad, conseguir qué hacer, fundar negocio y un largo etcétera. Recuérdense que los objetivos del proyecto Asimov son en principio culturales y todo lo demás son consecuencias positivas y deseables, sí, pero de segundo orden. Así que para la mejora cultural es increíblemente necesario autoconocerse y de ahí en adelante pues saber cuál es el camino que cada quien quiere transitar. ¿Les sirve de algo, Mariela? ¿O necesita que aclare algo más? Sí, ya sé más o menos por dónde va la cosa. Bien, qué bueno. Ok, gracias por preguntar. Creo que José estaba leyendo. Continúe, por favor. Sí, continúo. Quedamos en el Text Big Five. Ujú. Evaluación que mide 5 rasgos pilares de la personalidad. Apertura a la experiencia, openness, curiosidad intelectual, creatividad y preferencia por la novedad. Segundo, responsabilidad o escrupulosidad, conscientiousness, disciplina, organización y orientación al logro. Tercero, extraversión, nivel de energía, sociabilidad y búsqueda de estimulación. Cuarto, amabilidad, agreeableness,
empatía, cooperación y compasión. Quinto, neuroticismo o estabilidad emocional, neuroticismo, tendencia a experimentar emociones negativas como ansiedad o inestabilidad. Tal cual. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con que ustedes empiecen a medirse y a obtener una catalogación más formal, de modo que puedan entender, diciéndolo en criollo, por dónde van los tiros de su mundo interno. Esto es muy importante porque es muy común uno darse cuenta de que existe una cantidad de cosas por hacer, tareas, objetivos, formas de pensar o ver la vida, que son igualmente agradables, igualmente positivas. Sin embargo, la realidad de la condición humana es, primero, contraria a la perfección y segundo, es contraria a tener el poder de hacerlo todo. O sea, uno tiene que ser sincero con uno mismo, conocerse y elegir aquellas cosas que realmente van mejor con cómo es uno, con sus capacidades, con sus ambiciones y obviamente bajadas a tierra con las posibilidades. Estas herramientas ayudan a eso. No son las únicas, pero realmente cubren un espectro bastante bueno y aparte son bastante fáciles de encarar y bastante accesibles. No requieren ni conocimiento específico, no requieren ninguna habilidad más allá de la que ya tienen, porque si saben hablar, claro, podemos conversar, las pueden hacer. Uno que otro término que tal vez aparece, no sé, en inglés o algo, es lo de menos. Uno que otro término, aún en español que no se entienda, se busca en el diccionario y ya. Pero no son frenos, son actividades bastante fluidas y que no requieren, insisto, ningún tipo de habilidad extra, ni mucho menos credenciales, ni nada parecido. Si son aplicadas por un profesional en el área, es una buena ayuda. Sin embargo, no siempre contamos con esa mano amiga de manera oportuna. E insisto, lo bueno de estas herramientas es que pueden ser abordadas de manera unilateral, de manera independiente, y van a dar resultados bastante precisos y nos van a ayudar a entender eso que necesitamos entender antes de decidir qué vamos a hacer con base en la preferencia. De nuevo, esto confirma que el punto no es, oiga, yo prefiero hacer uno, dos y tres, no, no es todo lo interno y luego, con este conocimiento nuevo bien esquematizado, decir, la realidad es que honestamente prefería una sobre la otra, o aquella que no había visto bien, o entiendo que ahora mis limitaciones personales hacen que pueda abordarlo en este orden. Y eso es fundamental para que las cosas empiecen a salir bien. Mucha gente cree que es necesariamente dejar algo a medias o desistir. No, no, para nada. Es una reorganización estratégica basada en el autoconocimiento, que de hecho es el objetivo del capítulo. ¿Hay alguna pregunta extra con alguna de estas cosas? Bueno, o sea, no es pregunta, es un comentario, ¿no? Hace Adelante. rato nombraste que esta parte me parecía fácil, pero en realidad es una de las partes más difíciles, ¿no? Me parece a mí. El autoconocimiento, o sea, imagínate, es la primera barrera mental que uno tiene que tumbar, el autoconocimiento, conocerse a uno mismo y poder plasmar eso es bastante difícil, porque entre lo que uno piensa, lo que uno escribe, ya ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Sí, sucede. Entonces, pues yo creo que aquí el tema de la sinceridad y de verdad plantearse y proyectarse, tener un objetivo correcto y que uno pueda, ¿cómo se llama? Sí, plasmar lo que uno es y lo que uno quiere a través de estas herramientas, pues es muy importante, pero es eso, ¿no? Que uno tiene que derribar esa barrera mental que uno le tiene, ese miedo a uno mismo, ¿no? Sí, señor. Eso es correcto. Y hago un refinamiento. Yo no me refiero a que en sí hacerlo todo es fácil, que, a ver, no lo es en términos absolutos. A lo que me refiero es que estos instrumentos son accesibles. Eh, y a completarlos no le van a significar que tenga que ni perder demasiado tiempo ni gastar recursos. A ese tipo de facilidad me refería. Es fácil, mas no es tan simple, pero es abordable y oiga, el beneficio versus el esfuerzo que requieren es muchísimo más grande y honestamente vale la pena. Sí, supongo que el beneficio debe ser maravilloso, pues, pero eso, ¿no? Hay que sincerarse con uno mismo.
Y Sí, ahí esa es la parte difícil. Pero sí, no, se hace. Por eso existen estas herramientas y este proceso, pues justamente lo lleva a uno a eso, justamente, ¿no? A contestarse todas estas preguntas. sí, señor. Me Eh, llama mucho la atención, sobre todo el análisis FODA personal, ¿no? sí, Autoevaluarse uno las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. sí, 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 total. Muchas veces uno no tiene o la costumbre o nunca contó con una mirada externa que ayuda mucho. Y bueno, a propósito de eso, ya que este proyecto, cuando se desarrolle más confianza, pudiesen ayudarse entre todos. Y el tema es este, muchas de estas herramientas, sobre todo las últimas dos, están hechas de tal manera que esa autosinceridad surja sola, porque plantean preguntas, tienen cierto esquema, tienen una estructura que ayuda a que la tendencia fluya hacia eso. Ojo, si se hace bien, pero hoy en día hacerlo bien está más al alcance porque, bueno, hay muchas herramientas que uno lo que necesita es seguir los pasos y ya. Así que, bueno, estamos en una época muy, muy buena. Eh, Irónicamente, mucha gente cree que los mayores progresos son externos. Yo digo, sí, hay bastantes cosas buenas, pero habilitan mucho a progresar en lo interno si se sabe cómo buscar y si se tiene la conciencia de que hace falta implementarlo de esa manera. Bien, sigamos entonces, y si tienen alguna pregunta en medio, me dicen. Otra herramienta, una muy importante, ¿quién la lee? Yo, Adelante. aplicación de la filosofía Ikigai, que enfocada en el entendimiento de la razón de ser o la razón para levantarse cada mañana. Es la intersección entre lo que se ama, en lo que se es bueno, en lo que el mundo necesita y aquello que genera mayores posibilidades de que nos pague. Encontrar este propósito equilibrado busca la felicidad, longevidad y plenitud. Tal cual. Esto es japonés, Sí, eso viene de Japón. técnica japonesa. Ajá. Eh, Mucha gente cree que esto es algo con connotaciones místicas o esotéricas. Yo les digo que directamente no, aunque hay quien se la imprime, pero eso ya es una preferencia personal. Esto directamente es simplemente una organización, una serie de factores que todo ser humano tiene y que de hecho, aunque no lo crean, esto es bastante utilizado dentro de los equipos modernos de ingeniería de software al menos. Pero Tenemos esa, ¿sí? eso yo he visto estas cosas, pero tú sabes que la empresa donde trabajo, Ajá, a ver, mi perfil es ingeniero de máquina, más no sí. de persona. Mm, Y la empresa donde trabajo es de personas. ok, El tema principal es personas. sí. Y ellos tienen una parte que trabaja en excelencia operacional, Mm, que esas son las técnicas que usaron los japoneses para mejorar Toyota, por ejemplo. sí, Entonces, todas estas cosas que tú estás hablando, alguna que otra las he visto en ese tipo de libros. sí, totalmente. Es más, ya que en capítulos posteriores vamos a estar analizando bastantes cuestiones relacionadas a esa que usted menciona de Toyota, que es el Kaizen. Kaizen, sí, Eh, fuera contigo. ok, mejora continua, sí, eso es algo excelente. Nació para el tema de operación e ingeniería, pero se ha venido modificando para aplicarlo a las personas y funciona. Funciona mucho más de lo que mucha gente cree. Y esto que estamos viendo ahora mismo es uno de los requisitos previos antes de entrar en profundidad a eso. Esto suena, de hecho, también un poco profundo y tal, pero es más simple de lo que parece y también su implementación es bastante fácil. Solo hay que iterar, hacerlo varias veces, preguntárselo, hacerlo un día con lluvia, con sol, hacerlo un día donde no amaneció bien, amaneció mal, para entender qué variaciones pueden haber e identificando factores que a uno le afectan. Mira una pregunta, ¿y cómo se hace para medir todo eso? Muchas de estas Porque para cosas, mí es sí, algo subjetivo. exactamente, esa es la palabra clave. Al menos con este punto no hay una medición como tal. Es más bien todo cualitativo. Y lo que se Sí. busca con lo cualitativo no es tanto medición, sino coherencia. Cuando hay coherencia entre diferentes términos cualitativos, uno puede hacer un ejercicio para cuantizarlo con base en algún tipo de resultados operativos. Ya ese es otro ejercicio que lo vamos a hacer también en el futuro,
pero lo importante es que las definiciones cualitativas, o sea, las que son conceptuales, que no tienen que ver con números medidos ni capturados, estén claras. Entonces, como se puede ver en el diagrama, los niveles más exteriores son cosas que incluso aquí mismo podemos darle algún tipo de respuesta. Hay cosas que todos amamos hacer, hay cosas que el mundo necesita, porque el mundo mismo las está demandando, hay cantidad de información, hay cosas por las que nos pueden pagar, de hecho muy seguramente ya estamos haciendo lo que algo de plata nos dan, y hay muchas cosas en las que aquí todos somos buenos. No importa qué cosa sea, algo existe, solo hay que empezar a interceptar esas categorías y entender, bueno, cuáles llegan más rápido a la intercepción total y cuáles, en términos de el día a día de nuestra vida, tiene más chances, más posibilidades e incluso más sentido de acometer. Básicamente, con ese tipo de ejercicio simple, en principio, se genera la base para irlo elevando y ganando la profundidad que necesita. Así que yo insisto, a pesar de la aura mística que en muchos autores y mucha gente le imprime a esto, no se preocupen por eso, háganlo de la manera más aterrizada, más frugal, más terrenal posible, y obviamente no tiene por qué salir bien a la primera. Tiene que hacerse una y otra vez hasta que tengamos práctica. Ahí levantó la mano Mariela, adelante. Una pregunta, otra. Sí, las que se necesiten. A ver, aquí nos vamos a aprender técnicas para hacer todo esto. Sí, hasta cierto punto. La verdad es que ¿O tenemos que como investigarla? yo recomiendo que se investigue. Aquí sí, más que todo se van a hacer sugerencias y en muchos casos vamos a profundizar, pero depende de cada quien ir más allá. Mm. De hecho, es la recomendación. No se queden con lo que vean acá, vayan más profundo en A cualquier ver, cosa que les vaya interesando. sí, mi pregunta, o sea, lo pregunto porque, claro, como es un área que yo poco conozco, Mm. tendría yo problemas con la parte de medir algo que no es, que no se puede, que no es físico, ¿no? Sí, es un tema común con muchos de nosotros. Mi invitación es que en principio no se dé mala vida tratando de medirlo. En principio, descríbalo. Cuando tenga, no sé, 5, 10, 15, 20 descripciones acumuladas, seguramente va a entender los diferentes patrones de esta cosa y va a poder descubrir cuáles son las variables susceptibles de ser medidas. Ah, y si nosotros aprendemos bien esto nos prepararía para el liderazgo. Mire, nada es garantía de nada, pero en mi opinión personal, ayuda. Ayuda, sí, porque esto es lo que hacen los gerentes, de alguna manera, ¿no? Lo toman en cuenta, pero es algo que debería hacer cualquier persona, aunque no sea gerente. Ok, ya. Genial. Bien, vamos con la siguiente. Recuerden que si en medio tienen preguntas o quieren regresar a un punto previo, me lo dicen y aquí estamos antes de que todo salga bien. Y en la siguiente, Siento, señor, perdón, siento aquí que aquí con este Ikigai sí, es vuelvo más algo de sensación, pienso yo, ¿no? Porque me llama la atención que aquí utiliza la palabra aquello que genera mayores probabilidades que nos paguen, ¿no? sí, Y cuando veo la intersección entre aquello por lo que te pueden pagarte y aquello en lo que eres bueno, es profesión. sí, Sin embargo, puedes no armarlo y no ser un Ikigai, pero puedes estar con una profesión como objetivo, como, sí, como propósito y sí, no lograr ese Ikigai jamás, ¿no? No llegar a ese sentimiento, ¿no? Me imagino, entonces pregunto que si sí, es más un sentimiento que algo medible, como sí. preguntaba Lo que Mariela ahorita. sucede, claro, cuando ahí dice profesión, se usa como término genérico, no es formalmente que tiene una profesión o tiene un título, no, 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 ahí no se refiere a eso, ahí se Sí, refiere sí, sí. que O sea, no, puede ser, por ejemplo, mecánico, qué sé yo, no necesariamente sí, eres bueno siendo
cambiando amortiguadores, por decir algo, y te pagan Sí, por eso, ¿no? Y es tu profesión, exacto. no es que lo hayas Sí, señor. estudiado ni que hayas tenido un Ajá, título de eso, simplemente sí, es lo que hace y esa es tu profesión. sí, Sin embargo, puede que no lo ames, como puede que sí, ¿no? Puedes exacto. estar haciendo Entonces, eso por... exactamente. Entonces, fíjese que hay diferentes intercepciones. Esto es un diagrama de Venn, donde usted intercepta y las intercepciones pues da paso a la creación de un concepto nuevo. Algunas interceptan, otras no. Y ahí están esos espacios Correcto. intermedios. Entonces, fíjese que a medida que hay más intercepciones, le habilita llegar al centro. No es que tiene que pasar obligado, puede no pasar. Y de hecho, que Puede no no pasar. pase es señal de que, bueno, hay trabajo que hacer y muchos descubrimientos que la persona misma tiene la oportunidad de lograr. Esto es un estado ideal y honestamente idealizado. Si no es que a mansalva hay que llegar al centro, pero es la tendencia, es el esfuerzo y la búsqueda lo que va mejorando las otras cosas. No es que si usted no llega, su vida Exacto. está mal. No, 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 no. Su vida mejora porque usted está constantemente buscando llegar a ese centro, amén de que no llegue. Si el objetivo no es llegar, es acometer la búsqueda. Y con solo recorrer ese camino, las cosas tienden a mejorar. Porque una sesión atrás o 2 sesiones atrás, Mm, no recuerdo ¿ok? exactamente cuándo, pero dijiste algo así como que todo trabajo debe ser pago. Para que sea Pero trabajo, lo hice debe... como comentario o estaba plasmado en una lámina. Igual es una opinión y la sostengo. No, o sea, lo pregunto por eso, porque aquí entonces se utiliza la palabra probabilidad. Ah, bueno, es que hay muchas cosas involucradas. Le doy un ejemplo. Hoy está de moda todos estos temas de inteligencia artificial. Yo en mis estudios formales tengo conocimiento de eso. Yo vi materias relacionadas con inteligencia artificial, yo sé trabajar, entiendo todas las técnicas internas, la matemática y tal, y de hecho me fue muy bien. Y de hecho yo tengo un emprendimiento paralelo en el que estoy desarrollando una inteligencia artificial específica. Ahora bien, ¿usted cree que teniendo todo ese conocimiento ha hecho que me entre dinero, sí o no? No, tú si lo estás planteando así, supongo que no, hasta ahora, por ahora. Exacto, entonces yo, a pesar de que no estoy logrando la intercepción, decidí por cosa mía, por preferencia, si yo decidí qué prefiero hacer, decir, aunque no sea la intercepción, yo voy a cometer estas acciones porque sirven a un propósito superior y eventualmente haré que se intercepten. Entonces yo vi que a pesar de que hay necesidades que solventar, pues no se han manifestado en demanda comercial de estas cosas, porque bueno, el mercado está convulsionado, hay gente que aún no está muy entendida de las posibilidades, hay gente que más bien mira hacia otros proveedores que dan otras cosas y están pendientes de otro tipo de escenario. Entonces, bueno, yo decidí hacer algo en lo que soy bueno, hacer algo en lo que hay alguna chance de que se me pague, aunque no sea inmediato, hay algo que de verdad me gusta, solo falta entender que el mundo lo necesita o no. Y en este caso particular, para mí, en lo personal, es una apuesta. Entonces, como le digo, estoy recorriendo el camino, no estoy necesariamente activándome por estar en el centro. Estarías en la pasión en este momento. Sí, señor. Y eso hay que reconocerlo. No es malo, no es bueno, solo es. Pero estoy en tránsito. Ojo, estoy en tránsito mientras me lo puedo permitir, porque por otra vía tengo que resolver las cosas que la vida nos exige. Entonces, tal vez Correcto. en otros aspectos la intercepción se completó. Tal vez no al 100%, pero al menos en la parte de profesión o de vocación. Entonces ahí estoy solventando lo que necesito para seguir de manera eficiente y satisfactoria en el mundo físico. Entonces mi recomendación sería empezar desde afuera hacia adentro, intentar lo que se pueda, analizar si es sostenible, cómo se puede, si nos mejora la vida, al menos en lo anímico, y ver qué tan seguido lo podemos hacer, qué tan frecuente, y de manera interna ver qué chances tenemos de hacer que esto genere recursos.
porque muchas veces les generan de acuerdo a nuestro propio aprovechamiento. Otras veces es alguien por fuera que se fija y nos dice, mire, esto me gusta, necesito de esto, tome, aquí hay plata. Y bien. Hace muchos años existía un librito en las casas que era, lo compraba mucho, por lo menos en mi casa lo compraba mucho, se llamaba Selecciones. Ok, Selecciones del Reader Digest, creo que era algo así que se llamaba. ok, Bueno, era un librito que traía muchas historias, muchos cuentos de muchas cosas. sí. Y recuerdo haber leído ahí alguna vez la historia, no recuerdo el nombre, del fundador de las computadoras de él. Ujú, Y echaba un cuento algo así que habían ido a un día de pesca con su familia y el jovencito, porque estaba muy joven en esa época del cuento, cuando hablaba de ese cuento, ujú, eh, estuvo todo el día él amarrando anzuelos en una isla, en un hilito, amarrando anzuelos, mientras los demás pescaban, se divertían, podían sacaron peces y sacaron cosas, y al final del día, pues resulta que él no tenía nada, mm, no tenía ni un pez, y todos los demás se burlaron de él, su propia familia, su propia, su propia gente con la que estaba, qué sé yo, el grupo sí, con el que estaba y la cuestión. Y ahora al final del día fue que él tiró lo que había armado. Y una hora después, 2 horas después, tenía más peces que todos los demás juntos, ¿no? Porque había ok, trabajado en una forma de hacer no sé cómo se llama eso, un sedazo gigante con cientos de anzuelos en vez de estar todo el día tirando un anzuelo, ¿no? Dedicó todo el día al trabajo de hacer la herramienta para hacer lo que hicieron todos, más que lo que hicieron todos los mm, demás con la forma tradicional de hacer las cosas, ¿no? sí, Entonces me recuerdo de ese cuento, pues más o menos por esto, ¿no? O sea, que usted puede estar, dedicarle tiempo a las cosas sin ver ningún resultado, ¿no? Hasta que, sí. es más, tu propia historia. Es una forma de inversión también, no solamente se invierte con dinero, también se invierte con el tiempo utilizado pues para uno poner en práctica su conocimiento, que puede incluso no ser mucho, porque bueno, si yo tuviera tanto conocimiento como quisiera, estaría yo en alguna de estas empresas de última tecnología y no, si yo he tenido trabajo bueno y tal, pero tampoco he estado ahí. Algún día espero llegar, pero yo tengo cierta preferencia ahora de llegar con mi propio negocio, ver los nichos desatendidos, por ahí temas que se han pasado por alto, pero esa es solo mi apuesta y estoy invirtiendo con base en eso. Y sí, al amigo de Dell obviamente le resultó no solo lo de la pesca, sino todo su negocio y yo creo que hay muchas Toda tu cosas, cuestión posterior, sí, sí, ¿no? sí, hay mucho que aprender ahí. Y sobre todo ahora que hay una cantidad de herramientas que le quitan peso a la variable del tiempo ya avanzado. Mucha gente dice, no, es que es tarde. No, esa definición cambió de sentido. Y muchas veces resulta incluso una ventaja. Hago otro paréntesis y le puedo comentar que en mi trabajo actual yo tengo que lidiar con muchos juniors y muchos de estos pues pareciera que no saben ni dónde están. Y es grave porque el trabajo no fluye y hay que gastar tiempo en hacerles entrar en contexto y que se dé la situación. Cosa que una persona de otra generación no necesita. Y de hecho, parece mentira, pero a pesar de que pudiera existir una barrera generacional o incluso técnica, funciona mejor. Se pone al día más rápido, es responsable por defecto y no necesita tanta inducción para cosas que, bueno, son necesarias en un entorno corporativo. Y mucha gente ya está diciendo, ah, es que estaba yo por retirarme. No, resulta que en las empresas serias se está empezando a valorar mucho el talento senior. Senior no solo en jerarquía, sino en edad. Y forzosamente van a empezar a hacer planes para poner al día a los juniors o a los seniors que están entrando porque hay muchas carencias y falencias en términos de interacción y educación básica. Y se nota mucho. Si ya yo he visto morir uno que otro proyecto, he visto riesgos enormes aumentados y he visto gastos presupuestarios enormes porque no se validaron competencias básicas. Y mi teoría es que aplicando, entre otras cosas más, pero aplicando estas herramientas, eso se puede mitigar. Y nosotros que estamos haciéndolo desde un punto de vista más personal,
más orientado a la cultura, estamos en posición de, en el futuro cercano, sacar muchísima, pero muchísima más ventaja, ya sea que trabajemos en un lugar o salgamos al mercado con un negocio propio. Así que bueno, yo aprovecho de tirarle ese énfasis y esa importancia a todas estas cosas. Bien, continuamos con la lámina que falta. Y aquí ya hay unos objetivos y recomendaciones. Entonces, fíjense, el primero es entender las propias motivaciones. Hay que ir a la intuición, aunque no esté desarrollada, pero con la práctica se logra. A veces una opción se siente correcta físicamente, nos genera paz y hasta entusiasmo, mientras que otras generan tensión o malestar, aunque parezcan buenas. Hay que diferenciar muy bien entre ser, hacer y tener. No hay que elegir algo solo por el estatus o los resultados externos que trae. Hay que buscar actividades alineadas con la identidad y los valores personales. Hay que recordar que en términos de acciones es necesario hacer para luego poder ser y eventualmente llegar a tener. Hay que identificar intereses reales, pensar en qué actividades se pierde la noción del tiempo o en qué temas se abordarían incluso, hay falta el sin percibir ingresos. Es decir, si ustedes ven que se animan a hacer algo de gratis, prestenle atención, no para que se quede gratis, sino para ver, tal vez si consigo la manera que me genere ingresos, es uno de los caminos correctos o que tiene más chance de ser correcto. Bien, aparte de este entendimiento, hay que afinar el proceso de selección. ¿Cómo se hace? Hay que plantear todas las opciones, hacer una lista de las alternativas posibles sin juzgarlas de inicio. Hay que eliminar por descarte y para lograr ese descarte hay que poner todo el abanico. Hay que analizar las consecuencias, evaluar el impacto a largo plazo y preguntarse cómo me sentiré con esta decisión de aquí a un año. Hay que sopesar y descartar porque toda elección implica una renuncia. Aceptar que elegir un camino significa dejar otros atrás. Esto es necesario para poder seguir adelante. Hay que correr pequeños riesgos. Yo diría que hay que correr riesgos en general y con la práctica irlos aumentando, siempre que sean calculados. Si uno no está seguro, hay que hacer una versión pequeña, ya sea un curso corto, un voluntariado, una charla con alguien que ya hizo algo, antes de por ahí irse por completo a la cosa. Hay que iterar pasos pequeños y asegurarse de que la mejora sea continua. Por ahí hace rato lo dijimos, y viene más de ese material en próximas sesiones. Y hay que saber cómo superar o directamente evitar bloqueos. Saber que no existe la decisión perfecta. Hay que aceptar que cada elección conlleva un aprendizaje y que siempre se puede ajustar el rumbo, pues esto nos quita la presión de lo que estamos ejecutando. Hay que decidir rápido, sin embargo, cambiar lento. Las personas logran sus objetivos tomando decisiones con determinación una vez que tienen la información necesaria en lugar de dudar indefinidamente. Y siempre que se pueda, hay que hablarlo con alguien. A veces una perspectiva externa de una persona de confianza ayuda a ver lo que no es evidente sobre las propias preferencias. Muchas veces no es fácil, muchas veces no hay nadie, pero bueno, en tratar de generar interacciones o en participar de cosas se puede lograr. Uno de los objetivos del proyecto es que ese tipo de interacciones se den aquí en el proyecto. Se entiende que no son de un día para otro, se entiende que hace falta más recorrido, pero está la posibilidad y yo insisto en que se funcione buscando esa posibilidad. ¿Ok? ¿Se entienden estos objetivos y recomendaciones? ¿Hay algo sobre lo que quieran preguntar? ¿Hay algo que esté correcto? ¿Algo que no les haga sentido? ¿Algo que mejorar? ¿Nada? ¿Todo bien entonces? ¿Un pulgar arriba? ¿Sí? ¿Alguien? Pues, yo creo que está bastante claro, José, de verdad. Ok, qué bueno, qué bueno. Listo. Entonces vamos a hacer, eh,
si quieren, porque nos obliga un pequeño ejercicio. Piensen en todo lo que vimos ahora, lo conversamos. Veo que varios están con el archivo abierto. Revisen las láminas y vamos a tratar de hacer una pequeña lista acerca de qué prefiero hacer. O sea, aquí está el espacio en blanco. Cuando quieran me avisan y vamos escribiendo. Te voy a pedir tu opinión personal ¿Sí? del valor de una idea. Para ti, ¿qué valor tiene una idea? ¿Por qué te pregunto esto? Mm, Por esto que dice D, es necesario hacer para luego poder ser y eventualmente llegar a tener, Vamos a esa. ¿verdad? Entonces, pues una idea es el momento en el que uno no ha hecho ni ha podido ser ni se quisiera llegar a tener, ¿no? Entonces muchas Sí, veces uno cree que las ideas valen y ya hoy en día para mí pienso que no tienen ningún valor en absoluto hasta que uno no haga algo, ¿no? Esa es mi opinión personal. sí. Pues yo coincido. Mire, una idea como tal no vale nada. Lo que pasa es que también depende del contexto. Estamos hablando de ideas de negocio, ideas de la vida personal, ideas ya enfocadas como soluciones a algo que tengo enfrente, varía mucho. O ideas para recomendar a alguien, ¿no? Porque, bueno, tenemos gente a diferentes niveles alrededor, tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos sobrinos, tenemos hijos, y bueno, yo no tengo, pero tengo sobrinos y es básicamente lo mismo. Y a veces la idea como tal sí tiene un valor, porque tal vez yo estoy transmitiendo algún patrón de comportamiento que le va a beneficiar a esta persona. Entonces ahí la idea valió de algo. Ahora, si estamos hablando de negocios, ahí sí, la idea no vale nada, porque no ha producido nada. De hecho, no sé quién lo dijo, pero, y me mantengo en la parte de los negocios, las ideas valen centavos, la ejecución correcta vale millones. Ojo, estamos hablando de negocios y es, digamos, uno de los temas con más prioridad dentro del proyecto. Y ciertamente esto que está ahí subrayado o resaltado, más bien se basa en la persona enfocada en sus actividades que le van a ser productivas. Va por ahí la cosa. No sé si le sirve o me expliqué bien o hay algo que todavía no cuadre. Si está hablando, está muteado, ¿o no? No, estoy leyendo porque precisamente a veces uno se bloquea, que dice evitar bloqueos, Ah, hablar con alguien porque puede que uno tenga alguna idea, alguna cuestión de hacer y no lo habla con nadie pensando de que a veces hablar de las ideas es Pero, ¿sabes, contraproducente, ¿no? mm, Juan Carlos? Ahí hay que tener cuidado porque hay que saber con quién hablarla. Pues puede ser que la idea sea muy buena y se la roben. Y eso ya lo he visto. sí, a ver, muchas veces eso sucede cuando la idea o el comentario de la idea viene acompañado de detalles sobre la ejecución. Cierto. O tal vez con alguna clave que se manifiesta en forma inadvertida ante una persona o entidad que tiene variables de vida diferentes que le confieren más velocidad o le dan más ventaja a la hora de hacer algo. Mucho de los plagios, que creo que es a lo que se refiere Mariela, han ocurrido de esa manera. El tener un entorno adecuado, el tener una visión o una asesoría incluso de cierto tipo, hacen que ciertas cosas pasen. Y no necesariamente con la idea de adelantarse, sino de incluso capitalizar un elemento en un entorno diferente y hasta más provechoso. El caso clásico que yo les puedo contar es el del sistema operativo DOS, DOS, que eventualmente se convirtió en Windows.
Uno cree que Bill Gates fue el inventor de esa cosa y no. Él se lo compró a alguien más que solo lo veía como un hobby y de hecho el proyecto lo tenía estresado y fastidiado y no sabía qué hacer con eso. Llegó este amigo, le ofreció una cantidad de dinero para él enorme, para el creador de la cosa, pero para Bill eran centavos porque tenía un entorno que le permitía conseguir esa plata prestada. Mm. Y aparte tenía un entorno donde él sabía que esto lo podía comercializar. Tenía la opción no solo de venderlo a un precio accesible en términos corporativos, sino de que como no necesitaba realmente la plata, él dijo, no, no se los vendo. Hagamos negocio, colocar esto en todas sus máquinas para que tengan de inicio un sistema operativo. Negoció, no sé cómo, tal vez recibió asesoría para hacerlo de mejor manera y las condiciones se dieron para que le aceptaran el trato. Y de ahí en adelante fue historia. Y la persona que codificó la primera versión de ese sistema, pues nada, se quedó con su dinero y más nunca se volvió a saber de él. Cobró una sola vez en lugar de hacer un proceso repetible de flujo de ingresos. Entonces, no es que le robaron la idea, él comentó lo que tenía entre manos y otra persona tenía el entorno adecuado para capitalizarlo. ¿Qué me Entonces, parece a mí? ¿Sí? un problema de ignorancia del lado del... Exactamente, ese es el inicio, un problema de, no tanto de ignorancia, diría yo, de tener información de o sea, calidad. Sí, porque pero como muy ingenuo. exacto, es una combinación de muchas cosas, pero ese es el principio. Aparte también está la cuestión ética, y aquí tengo que admitir, es una opinión personal, no sé si es lo correcto, pues es lo que yo opino. A mí me parece que en lugar de comprarle la cosa, debieron haberlo invitado a formar parte del negocio, pero se la prefirieron comprar sin darle información y se aprovecharon de eso, de que este otro no tenía toda la información en orden. Y bueno, ciertamente, como sugiere Mariela, hay que tener cuidado, no tanto por la idea en sí, sino por entender el entorno de origen de cada persona. No todo el mundo es amigable, entonces no todo el mundo es ético, no todo el mundo busca que todo el mundo participe o se beneficie. Ojo, que es distinto de regalar. Aquí nada hablo de regalar, pero oiga, si yo veo que usted tiene algo que puede servir para hacer negocio, yo, José Gregorio, yo lo invito. Hagamos con esto y nos beneficiamos, en lugar de ocultarle la otra mitad del escenario. Pero esa es mi preferencia personal, no es que tengan que hacerlo ustedes. Sí, Eh, José. sí, Ajá, que justamente ahorita que hablas de eso, estaba yo haciendo mi reflexión acá, mi trabajo en mi cuadernito, y entonces sí, me preguntaba justamente eso, ¿no? ¿Qué prefiero hacer, pero hasta dónde el entorno me impacta, ¿no? En lo que yo prefiero hacer, ¿no? Por sí, ejemplo, hasta dónde el entorno me obliga, por ejemplo, a escuchar o no mi intuición, ¿no? Que me llama mucho la mm, atención. Pues la intuición es muy, mire, eso es una de las cosas más quizás precisas que uno pueda tener, pero uno también se ve obligado por muchas variables, ¿no? es Del cierto. mismo entorno a, no sé, como a no escuchar, ¿no? No escucharse uno mismo, sino quedarse más Mm, en esa zona de confort que siempre hemos hablado, ¿no? sucede, sí señor, es cierto. Y muchas veces no es una zona ni siquiera de confort, es que uno tiene gente alrededor y no debe cumplir, porque bueno, uno también tiene beneficios a partir de ese cumplimiento, es una realidad en la vida para cualquiera, sobre todo en la situación de Venezuela, Latinoamérica en general, pero hoy en día específicamente Venezuela, a muchos nos obliga y nos obligó y capaz nos sigue obligando a eso. Ahora, habiendo dicho eso, es también otro más de los objetivos del proyecto que poco a poco nos pongamos las pilas, sepamos quiénes estamos aquí y empecemos a dialogar maneras de cómo no caer en eso, de cómo no vernos obligados a estar ignorando nuestra intuición o cómo no vernos obligados a pasar de ciertas oportunidades porque, bueno, la situación obliga. Esa obligación es algo que hay que combatir. No está fácil, es muy difícil hacerlo solo, pero bueno, aquí por lo menos, perdón, habemos 4 personas y alguna cosa puede surgir. ¿Cuál? No tengo idea todavía.
tal vez no ha pasado el suficiente tiempo de interacción, tal vez falta mucha conversación, pero la idea es que algo surja. Así que en la medida que ustedes desarrollen y proyecten sus perfiles, no solo yo, sino el resto de la gente del proyecto, tanto sus compañeros estudiantes como la gente que está ahí esperando a ver qué pasa, cómo evoluciona, pues empezarán a manifestarse. Recuerden que ahí en el grupo hay gente que está esperando quién está listo para contratar, está esperando a quién mentorear, están esperando a quién financiar, a quién invitar también a hacer alguna actividad productiva. Ese es uno de los beneficios que el proyecto les ofrece. Así que yo que ustedes estaría activo parándome para cuando llegue el momento, o hacer que llegue el momento. Correcto, sí. Muchas gracias. No, gracias a usted por comentar. Bien, han tenido por ahí, obviamente esto es un ejercicio rápido, no va a quedar tan refinado, pero ¿tienen algún comentario acerca de qué prefieren hacer? Voy a seguir mi intuición. Ikigai. Ok, vamos a la lámina, vamos a verla. Me comenta. ¿Qué No, pasa eso es lo en el que Ikigai? prefiero hacer. Ikigai. Y quiere hacer el ejercicio de empezarlo a... Ah, ok, genial. Bien, ya eligió algo. ¿Quién más tiene algún Quiero, otro comentario? quiero estar ahí. Oh, claro, genial. Claro, el asunto es, esto es una herramienta, y ya el material le propone que la aborde y que la utilice. Ahora bien, la pregunta que yo estoy haciendo tiene que ver con una acción concreta. Por ejemplo, y la tiro como ejemplo poco refinado y rápido. Decido estudiar tal rama de tal cosa. No sé, hay aquí alguien a quien le interesa hacer negocios y combina la parte de negocio de cualquier tipo con recolección de datos. Bueno, me voy a estudiar el área de inteligencia de negocios, que es uno de los casos prácticos del análisis de datos. Bien, alguien puede decir eso. No sé quién, o tal vez no, tal vez sea otra cosa, pero ese tipo de decisión aterrizada, de empezar a decir, ¿qué prefiero hacer? O tal vez digan, mire, formación técnica ya tengo, quiero es dialogar con la gente del proyecto y quiero ver de hacer networking. Listo, prefiero hacer networking. ¿Por qué? Porque yo prefiero. O prefiero tal vez dialogar ciertas ideas dentro de lo saludable para ver cómo la interacción con el resto de la gente me las refina. Y digo, quiero conversar, listo. Tiene otro objetivo, otra cosa que prefiere hacer. Así, no es que tengan que decirlas así, es que empiecen con algo de eso, lo refinen y al cabo de un tiempo prudencial tengan bastantes refinamientos en su cuaderno. El ejercicio aquí es solo mencionar algo básico. Ok, okay. O sea, el ejercicio consiste en eso, en tener por lo menos, últimamente me he estado interesando mucho por la telemedicina, no sé si eso sirve para ponerlo en la lámina. Claro que sirve. Ahora, ¿cómo se asegura usted de que sirva o cómo la entiende usted que sirve? Hágala pasar por todo esto. Haga algo rápido de esto, haga algo rápido de esto y la conclusión que usted tiene que llegar a hacer o seguir las herramientas es, eh, esto corresponde con este grupo, esto es una de las que de verdad quiero hacer, porque Exacto. hay factores que estas herramientas ayudan a aclarar. Por ejemplo, está el interés en algo, me llama la atención X cosa, pero estamos conscientes de que interés no implica dominio, por lo menos al principio. Entonces, si a mí me interesa algo, yo tengo que ser consciente en dónde estoy parado. Si tengo alguna habilidad, dominio y tal, no, sino bueno, antes de hacer la cosa, tengo que estudiar la cosa. Entonces ya yo refino mi cardinalidad de esfuerzo. A ver, yo tengo un ejemplo. ¿Sí? Lo del ejercicio. Mm, Yo quiero aprender a desarrollar productos en inteligencia artificial ujú. y a desarrollarla, que se Ok, venda. bien. Bueno, entonces tiene usted implicaciones a nivel técnico, implicaciones a nivel negocio y comerciales. Fino. Ajá, Ojo, sí. no estoy diciendo que lo haga ahora, pero haga el recorrido
defina estas, muchas ya las sabrá sin problema, pero otras se dará cuenta de que tiene que hacerles un poquitico más de esfuerzo. Haga estos contrastes, vea esto, y estas que están acá realmente son las que están más ligadas al tema profesional o más relacionables. Por ejemplo, fortaleza. Si usted tiene fortaleza de que ya tiene un perfil técnico o ya se familiarizó con materias de ciencia dura, bueno, eso es una fortaleza. ¿Qué oportunidad tiene? ¿Está trabajando en una compañía donde se desarrolla tecnología? ¿Sí o no? Usted me dirá. Entonces usted ve Sí. si está, es una oportunidad. Debilidad, oiga, sé lo suficientemente del tema. ¿Sí o no? En caso de que sí, bueno, pasa por la fortaleza. En caso de que no, es una debilidad. ¿Qué amenazas hay? Miércoles, es un tema muy de moda y hay compañías avanzando. ¿Será que si voy en forma general no estaré perdiendo tiempo? Más bien debería tomar un nicho específico. ¿Qué resuena más conmigo? Y usted hace su segmentación. De ahí pasa para la otra. Fíjese que aquí están las variables en contraposición. Extroversión versus introversión, sensación, intuición y tal. Entonces, si usted es alguien que necesita o funciona con base en la extroversión, no es una limitación, pero tiene de cierto modo un problema. Porque el tipo de habilidades necesarias para esa meta suelen estar, estadísticamente hablando, más en este lado, el de ¿Sabes la qué? introversión, ¿sí? Yo tengo un problema ahí, porque yo por lo Mm. general soy introvertida, Eso es una condición, no es un problema. pero en ciertas ocasiones Mm. puedo ser extrovertida Varía con el tema, la ocasión, el día, el y el clima. grupo. Exactamente. Recordemos también que la gente misma nos pone enfrente no solo su presencia, sino su energía. Y depende de esa energía, pues la nuestra reacciona. Así que Claro. las cosas son como son. Lo importante es identificarlas y tomar decisiones. Y luego, seguimos con esto. ¿Esta persona es más dada a las sensaciones o a la intuición? Y aquí hay una definición. Esta definición es un poquito confusa, porque la gente muy centrada en la sensación es más fácil de distraer. En cambio, la que es más intuitiva, a pesar de que va a la intuición, tiene dos costumbres. Primero, validación de lo que llega, y ¿Qué tercero, son más significa difíciles sensación? Lo que uno siente. en parte. Que la gente que está orientada a la sensación funciona más con sus sentidos, más que con su mente. La intuición, las La intuición corazonadas. en principio, pero al ser corazonada, la gente admite que esto de dónde viene, esto por qué viene, y lo rumean y le dan vueltas y tal, e irónicamente termina siendo un proceso más mental que otra cosa. Ojo, si la persona tiene una mente saludable, hay más factores. Igual le sigue la otra, la gente que va más al pensamiento o al sentimiento. La gente que funciona más pensando, oiga, ¿qué está pasando acá? O la gente que reacciona y explota y no le importa qué pasa, pero yo digo lo que tengo que decir, escupirlo al mundo. Y bueno, sabemos que eso no siempre es lo mejor. O hay gente que va a juzgar lo que ve y se hacen ideas, o la gente que se detiene, voy a percibir y entender. Uy, la O tal vez se percepción. quedan en una percepción y se quedan con lo que les dice la percepción y no lo analizan internamente, que también es un tipo de juicio. Sí, no es exactamente que una es mejor que otra, solo son. Y depende de qué combinación tenga. Y aquí aparecen en este diagrama las 16 combinaciones que esta teoría propone. Ojo, hay que tener en claro, esto no es algo absoluto, no es que usted queda en una casilla por siempre, no. Depende de la situación, puede fluir más a uno o tiene diferentes componentes de una y de otra. Igual esto muta y fluye. El análisis FODA es una foto puntual. Eso puede cambiar y va a cambiar. Y esta, que de alguna manera es como que la más formal, la más científica, igual no es fija. Cambia a lo largo de la vida, depende de experiencias, traumas, aprendizaje y un largo etcétera. Aquí hago otro paréntesis para aclarar. ¿Por qué usted, que se dedica al software y a la cuestión tecnológica, nos está haciendo comentarios de esto? Bueno, resulta que uno de mis proyectos es un software para atacar estas cosas. Y algo he podido conversar con mi socio, que es psicólogo. Así que por ahí lo poco que sé de esto, se los estoy mencionando. Yo lo voy a invitar en un día, va a venir a hablar. Así que por ahí es que puedo mencionar esto. Y también porque he podido yo también practicar esto.
Aquí les estoy hablando desde que yo también he usado estas herramientas y honestamente me han servido. Yo cuento con la ayuda de este pana, pero vengo tratando desde hace más tiempo y ustedes, pues, de alguna manera tienen la ventaja de que está mi anécdota y también está la ayuda de este amigo que es experto en estas cosas, que algún día va a venir para acá. Es que, bueno, es un perfil muy, muy ocupado, es candidato a PhD, investigador y bueno, es complejo a veces, pero va a venir. Así que eso sería por ese lado. No sé si se entiende la cardinalidad del ejercicio en global. Sí, Ok. Bueno, yo creo que ya cumplimos con el tiempo, hemos conversado. Si tienen más preguntas, pues ya saben que estoy en el grupo y si no quieren hablar en el grupo, vayan con mensaje privado que también atiendo. Recuerden que lo importante es no solo hacerlo para la foto, ni para la sesión, ni para la grabación. Háganlo para ustedes, háganlo en sus cuadernos, desarrollenlo lo más que puedan y recuerden que el perfil tienen que desarrollarlo y la única persona que lo puede desarrollar son ustedes mismos. Y un perfil desarrollado se nota. Y un perfil que se nota es invitado a varias iniciativas. Y tenemos gente que quiere invitar a iniciativas. No sé si han visto los miembros del grupo, no sé si han buscado LinkedIn, no sé si han hecho preguntas. Si no tienen ánimo o les da pena o lo que sea, me hablan a mí, yo puedo concertar una conversación o darles data de alguno de los miembros del grupo, que por eso están ahí y me han autorizado. Así que queda de ustedes el activarse con las posibilidades que el proyecto les ofrece. yo quiero Bueno, hacerlo. Aquí la palabra, perdón, ¿Puedo enviar los links, por favor? sí, les envío los links al grupo de Telegram, te los mando. Sí, por favor. Sí, bueno, creo que cumplimos con el cometido para hoy. ¿Hay algún comentario, pregunta, recomendación, crítica o lo que sea? la palabra, yo a veces me voy mucho por las palabras, pero es que a veces las palabras son importantes. Mm. ¿Qué prefiero hacer? Sería sinónimo de qué quiero hacer. Mm, Mayormente, pero también depende a quién le pregunte. Muchas veces lo que uno termina prefiriendo no es lo que quiere. Hay factores también de Exacto. responsabilidad y compromiso. Incluso para cosas que parecen positivas, ¿no? Vamos con un ejemplo rápido. Yo preferiría, honestamente, cenarme una pizza, pero no, me hace daño. Necesito tener el peso bajo control. Entonces, prefiero comer algo saludable. Algo así. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos así por hoy. Muchísimas gracias por venir, por estar y por aguantar. Nos vemos el próximo viernes. Que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana y cualquier cosa saben que estoy atento al grupo o a mensaje directo. Saludos. Chao. Gracias. Hasta Pues, luego. Buenas noches.